Aleluya, 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 aleluya. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos ustedes, queridos hermanos. Vamos a empezar con el servicio de este día, de este bonito Shabbat, el cual por costumbre hacemos todos los Shabbats y por orden del Todopoderoso. La Torah menciona que el día de Shabbat es un día de reposo apartado, santificado. El mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, el cual no es acordarse y decir yo te santifico. La palabra santificado es apartar el día y hacer todas las cosas que no se hacen en los días regulares, cotidianos, apartarlo especialmente para una ocasión, para entrar en la presencia del Señor, para realizar toda nuestra obra y para enfocarse en la escritura, en la Torah del Todopoderoso. Vamos a hacer una oración para empezar con el estudio de este día. Padre Celestial, te damos gracias por este bonito Shabbat, el día de reposo que nos has regalado para reposar, cesar toda nuestra obra. Gracias, Padre, por dárnoslo como señal, como un pacto entre tú y nosotros, señalando a nosotros como pueblo que tú has apartado desde el principio. Padre eterno, te damos gracias. Te pido que tú toques los corazones de todos aquellos que estén escuchando este mensaje y a los que no, Padre eterno, que tu palabra aún haga la obra por la cual haya sido enviada. Gracias, Padre, úsame, que seas tú quien hable hoy en este día, Padre, para que todo lo que se hable sea entendible y sea retenido en cada uno de los corazones que escuchen este mensaje. Gracias te doy en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Shalom. Shabbat Shalom. Dividimos las clases, que disfruten la palabra. Cómensela, es un manjar delicioso, amén. Y hoy en el día de Shabbat, llámenlo delicia y gócesen en la presencia del Señor. Ahora yo me voy con los jóvenes al cuarto de atrás a continuar las clases en que el Roe Cabrera continúa lo que Dios tiene para ustedes en esta tarde. Amén. 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 Entonces vamos a hacer las oraciones correspondidas antes de que se vayan. Vamos a hacer las oraciones que corresponden para las bendiciones de la lectura de la Torah. Okay. Las vamos a leer en hebreo y después las vamos a ir leyendo en español y traduciendo en inglés. Amén. Antes de la lectura de la Torah se acostumbra a dar las bendiciones aquí en el Todopoderoso. Nada tiene que ver con las vanas repeticiones que menciona el libro de Mateo o el Nuevo Testamento. Todo tiene que traer su contexto para entender las palabras que decía Yeshua, nuestro Mesías. Acuérdense que decía, palabrilla que dicen los gentiles, no que dicen los judíos. Así que vamos a empezar para la lectura de la Torah. Dicemos estas palabras todos. Baruch Adonai Hame Borach. Bendigan a Adonai, quien es bendito. Y la congregación responde, Baruch, Adonai, Hame Borach, Leolam, Vaed. ¿Qué quiere decir esto? Bendito eres tú, Adonai, Blessed art thou, Adonai, quien es bendito por siempre jamás. who is blessed forever and ever. Sigo leyendo yo. Baruch Adonai Hame Borach Leolam Vaed. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre y toda la eternidad. Y antes de comenzar la lectura de la Torah, hacemos la oración correspondida para bendecir al Todopoderoso. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher barach banu mikol ha'am. Torato Baruch atah Adonai noten ha'torah. Bendito eres tú, Adonai, Aloha, oh Dios nuestro y Rey del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Damos gracias al Todopoderoso por él darnos a nosotros la Torah, en el cual nos da el conocimiento al pecado. La Escritura menciona que el pecado lo conocemos a través de la Torah. La Torah enseña y prohíbe, y el hombre dispone si seguir o apartarse. Así que te damos gracias, Padre eterno, por darnos esta instrucción como pueblo santo tuyo y apartado, y ayúdanos a cumplir tus mandamientos, tus mitzvot, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Vamos a hacer el toque de El Shofar, como todos los Shabbat. Aleluya.
días más viene prontamente la fiesta de las trompetas. Yes, the Feast of El the estudio Trumpets. aún está pendiente. Daremos el estudio faltando ya unos 15 días antes, unos 10 días antes, para explicar qué se celebra en el día de Yom Teruah. Las oraciones correspondientes las estaremos compartiendo para que usted las haga en su casita. Muchas veces las comidas especiales que se hacen en ese día y las oraciones que corresponden al día de Yom Teruah. Así que después de esto vamos a la lectura que tenemos para este día de hoy. El estudio, como todos los Shabbats, que estamos compartiendo con todos ustedes. Yo vuelvo a repetir, si alguien necesita los PDFs, pídalos a través de esta página web, y esta misma página web los guiará a un blog donde se van a ir poniendo los PDFs de las prédicas anteriores, que ya se han estado subiendo videos, y de las prédicas de hoy se van a estar subiendo después a ese blog con los videos. Y también tenemos el email, que si no me equivoco lo añadí al Facebook, que es palabradeadonai@gmail.com. Amén. Así que cualquier petición pueden pedirla a través de ese correo electrónico en el cual se compartirán los estudios. Hoy en este día de Shabbat, en este día de reposo, tenemos un estudio sobre el buen olivo. Un estudio en el cual nosotros tendremos el conocimiento y entendimiento de lo que el apóstol Pablo habla en la carta a los Romanos capítulo 11. Cuando el apóstol Pablo hace la alegoría o referencia a el libro natural que es Israel, muchas veces pues nosotros no tenemos el entendimiento, el conocimiento, porque desde anterior nosotros no crecimos en un contexto hebreo o en un contexto con una creencia, como muchos de nuestros hermanos de casa de Judá, y pues muchos ya mesiánicos, ya nazarenos, ya israelitas, que ya desde pequeños, desde niños les fueron enseñando las tradiciones, las costumbres, los estudios, los rezos que hacen, las bendiciones. Nosotros pues poco a poco hemos ido regresando a nuestras raíces, vamos a decir así, hebreas, o sea, nuestras raíces israelitas, el cual entendemos, y la escritura nos enseña a nosotros en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, o pacto renovado, de que si la persona creyó por escuchar la palabra con fe, es ciertamente descendencia de Abraham. Y todos los de casa de Israel, y aún muchos, como los que están a un lado de Jerusalén, árabes y todos los demás, pues también ellos traen descendencia de Abraham. Pero en este caso dice conforme a la promesa. Y conforme a la promesa, pues es la que nosotros hemos recibido cuando recibimos la salvación, la adopción por medio de Mashiach Yeshua, que hemos recibido para ser parte del pueblo de Elohim. Bendito sea el Todopoderoso. En el libro de Romanos, capítulo 11, el apóstol Pablo hace una tipología del olivo con Israel y el uso de alegorías, parábolas, tipologías que era común entre los maestros de Israel, como en muchas ocasiones vemos a Mashiach Yeshua, que también hace el uso de muchas parábolas y alegorías. Desde el comienzo, el autor hace uso de la Agadá rabínica. Interpretación comentada es la Agadá rabínica. Para su predicación en el contexto del capítulo, su objetivo era llevar un mensaje más claro a tono con vivencias del día a día, a los que él predicaba, o sea, dar entendimiento y palabras de día a día, y con las cosas que nos rodean. Luego de esta descripción, vamos a entender por qué el autor utilizó este árbol en su enseñanza, como el árbol del olivo natural. El árbol de olivo era
de gran valor. Vamos a describir el árbol para ir entendiendo por qué Pablo hace uso de este árbol, no de esta planta, sino de este árbol. El árbol de olivo era de gran valor en la sociedad hebrea por sus múltiples usos. Su aceite era utilizado en las ceremonias religiosas, como lo hemos visto a través de la Escritura, en los sacrificios y para ungir sacerdotes y huéspedes. Vamos a entrar en contexto y vamos a ir con la Escritura para ir entendiendo lo que vamos a ir leyendo y ver los usos que se le hace en la Escritura. Vamos al libro de Gilel, Lucas, Gilel, en el capítulo 7 y en el versículo 46. Dice la Escritura: no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Así que vemos que el uso que se le da era el ungir, el untar, el usarse para propósitos tanto como religiosos y medicinalmente. También se mezclaba con vino para utilizarse como medicina y mezclado con mirra y otros productos se utilizaba para reembalsamar o para embalsamar los cadáveres en lámparas. Se utilizaba para mantener el resplandor de la luz y como cosmético se utilizaba en la piel y en el cabello. Un dato bien interesante es que el olivo puede vivir por 2000 años. En la última vez que yo estaba escuchando y viendo un documental, había documentales que se mencionan que los árboles que están en ese documental enseñados en la tierra de Israel, especialmente en Jerusalén, estaban ya desde el tiempo de Yeshua, nuestro Mesías. Así de tantos años han estado allí y aún siguen viviendo. Por eso Pablo hace referencia a este árbol, que es un árbol duradero, frondoso, tarda muchos años, de 2000 a 3000 años. Y posee un sistema de raíces más desarrollado que otros árboles que le permite vivir sobre terreno árido, boscoso y con poca agua. Aunque se tale desde el tronco, es difícil que muera. La primera cosecha de olivos tarda de 40 a 50 años. Su madera es fuerte y fina. Además, sus ramas son frondosas y tupidas comparadas con el tronco. Si nosotros vemos toda esta descripción del árbol del olivo, en este caso de la palabra que está hablando Pablo, está hablando de un árbol que es comparado con Israel por las cosas que contiene este árbol. Ya vemos que contiene cosas medicinales. Vemos que Israel pues tiene las cosas medicinales y siempre las ha tenido, especialmente cuando se habla de lo espiritual. Y cuando digo Israel, no es que él lo haya hecho, sino que a ellos primero se les enseñó todo esto. El Eterno lo hemos conocido por medio del pueblo de Israel, porque a él se les presentó Yeshua, nuestro Mesías, y ellos fueron los que empezaron a llevar la palabra a todas las naciones. Por eso se pone como ejemplo el árbol del olivo, que es Israel. Dice, puede vivir con poca agua. El ser humano, dice la Escritura, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Toda palabra, la palabra de Elohim. Ahora vemos que este olivo pues puede vivir con poca agua y aún así es frondoso. Así que aunque nosotros no tengamos lo principal, que es la comida, pero tenemos la palabra del Todopoderoso, aún estamos más fuertes espiritualmente. Comparado con eso, el árbol del olivo, pues la raíz muchas veces no se les puede ver del todo hacia abajo porque va debajo de la tierra. Nuestra fortaleza, aunque el ser humano no la pueda ver, pero estamos fuertes en el espíritu para cuando viene la prueba. Ahora, podemos entender por qué Pablo compara a su patria Israel con el olivo. Otra de las tendencias del olivo, que es Israel, o sea el árbol,
de que el árbol es frondoso. ¿Y qué se describe con esto? El árbol es frondoso, que es amistable, que es acogedor y que extiende sus ramas para dar protección hacia los de abajo. Este es Israel. En Israel siempre se ha extendido, excepto hasta que llegaron las leyes que prohibían y aún prohíben juntarse con los gentiles, quitando así el propósito que el Abacados, el santo bendito sea su nombre, Akadosh Baruj Hu, había dado a ellos ser luz a las naciones. Vemos que ese propósito pues se tapó por causa de la religión, por causa de las tradiciones. Por eso vemos que Pedro es reprendido por Pablo al momento de que él convive con los goyims, y al momento que venían los de la circuncisión, pues se separaba porque sabía la creencia que creía los de la circuncisión, ignorando el propósito por el cual él fue enviado. O sea, predicar y traer a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces decíamos que anteriormente a Israel siempre recibía gentiles. Esto no es algo nuevo que empezó de Yeshua para acá, sino que desde anteriormente ellos, en otros estudios hemos mencionado, incluso en el estudio pasado, cómo ellos daban la bienvenida a las personas que querían acogerse al pueblo de Israel, o sea, ser parte, que querían agregarse al olivo natural, solamente apartándose de la idolatría. Eran bienvenidos y pues obviamente por consecuencia de aquí en adelante el guardar los mandamientos. Pero vemos que todo empieza dando el primer paso, no todo lo vas a hacer de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Todo es un proceso. No es de que hoy ya te convertiste en santo y de aquí para adelante cero que ver. No. Dice que el Señor día a día va santificando, depende a tu necesidad o como tú pongas el empeño. Te va santificando, porque dice el libro de Revelaciones que el que esté limpio, límpiese aún más. Quiere decir que va en un proceso de día a día. El libro de los Hechos menciona que los nuevos creyentes se apartaban de 4 cosas que eran muy usuales y comunes en aquellos tiempos, que era de ahogado, de fornicación, de idolatría y de sangre. Así que de todo eso tenían que apartarse por lo mientras. Después dice que en cada Shabbat aprenderían más, porque se les predicaría la Torah. Entonces, ya entendiendo por qué Pablo compara su patria, Israel, con el olivo, árbol milenario de raíces profundas, de espiga estampada, estampa sacerdotal, su fruto y símbolo del espíritu duradero, difícil de matar, subsistente, etcétera, etcétera. Ya se había utilizado esta tipología en el texto hebreo, porque todo tiene que concordar y todo viene de la Torá. En otro tiempo, yo, Adonai, los llamaba olivo frondoso cargado de hermosos frutos. ¿Dónde encontramos esta cita? Todo tiene que ser basado en la Escritura, de lo contrario aquí pues no hablamos nada si no está en la Escritura. De lo contrario sería palabrería mía y eso no cuenta, eso no vale. En Jeremías 11, versículo 16, dice olivo verde. Vuelvo a repetir, Jeremías 11, versículo 16. Olivo verde hermoso en su fruto y su parecer. Llamó Adonai tu nombre a la voz de recio estrépito. Hizo encender fuego sobre él y quebrantaron sus ramas. Pero, ¿cómo se le usó llamar en el principio? Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer. Quiere decir que en otro tiempo, como decía la versión que él estaba leyendo,
nosotros usamos la versión israelita nazarena, la versión católica de la Biblia de Jerusalén, la versión Reina Valera, y en muchas ocasiones tenemos que irnos a la Biblia del Oso para entender más de las Biblias más antiguas que se usaban anteriormente. Así que usando diferentes, pues podemos tener un entendimiento más acertado y entendible, porque en muchas de las ocasiones pues no entendemos bien lo que nos dice ciertos versículos, pero yéndose a la raíz, vemos que nosotros podemos tener una poquita clara más la explicación que se da o el comentario que está en ella misma. Entonces, vemos cómo le llama el Todopoderoso en Jeremías 11:16. Dice, sigue diciendo el versículo de la traducción que estaba leyendo: voy a hacer para Israel como el rocío, él dará flores como los cirios, sus raíces serán transformadas como el monte Líbano, sus ramas se extenderán hermosas como las ramas del olivo. ¿Cómo? Hermosas. Esto lo va a encontrar usted en el libro de Oseas, capítulo 14, versículos 5 y 6. Va a encontrar lo que nosotros hemos acabado de leer. Con este trasfondo haremos exégesis de cada uno de los versos tomando en cuenta los hebraísmos. O sea, en cada país se usa un lenguaje que no se usa usualmente en otros países. Como en español tenemos lenguajes que la persona que trata de entenderlo no lo puede, aun si quisiera. Son alegorías, son palabras que uno habla que a veces no tiene sentido para el oyente, pero nosotros que venimos de un contexto mexicano, de habla hispana, pues entendemos lo que la persona querrá decir. Pero en este caso, en Israel también tienen ellos hebraísmo, o sea, palabras que no son usadas cotidianamente, pero son palabras que ellos utilizaban y eran entendibles, y por eso en muchas de las ocasiones no podemos entender lo que está diciendo Yeshua o Pablo cuando habla de parábolas, de alegorías y todas estas cuestiones. Muchas veces no sabemos qué es lo que dice, pero eso es por falta de conocimiento y no de estudiar el lenguaje de la cultura hebrea, en este caso, que es la que la mayoría de las naciones estudia. El primer verso comienza con una pregunta: ¿ha desechado el Todopoderoso a su pueblo? En este caso, pues, vamos a usar la Reina Valera de 1960 para irnos a la carta a los Romanos, capítulo 11. Y cuando nosotros vemos en el primer versículo, así para que todos vayan acompañando y no vayan a decir, bueno, pues ¿de qué está hablando? Bueno, en el primer verso de Romanos capítulo 11, que este es el contexto que estamos viendo, este es el capítulo que estamos describiendo o explicando, nos dice: digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? El autor contesta la pregunta: en ninguna manera. La misma pregunta que él está haciendo, pues él mismo también contesta la pregunta. En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo no era de la tribu de Judá, era de la tribu de Benjamín. Pablo se identifica con su cultura y como parte del pacto. Él es un adorador, lo que se le llama en la cultura judía como Yehudí. No judío de la tribu de Judá, no, sino Yehudí se está identificando con un adorador, un Yehudí, un adorador de linaje sacerdotal de Israel, o sea, un adorador que sirve al Todopoderoso. En ese caso, él se identifica así: soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Aquí quiero que se entienda esto. Ahorita tú puedes ser de la tribu de Isaacar, puedes ser de la tribu de Manasés, puedes ser de la tribu de Efraín, puedes ser de la tribu de Rubén,
Y a todas las personas estas que ya empiezan a seguir la Torá, dejan la idolatría, empiezan a vivir o en un caminar, porque todo ese proceso empieza en un caminar estudiando la Torá, a ellos mismos se les identifica también como judíos, que quiere decir un adorador, adoradores, yehudí. No exactamente les van a decir que son gentiles porque pertenecen a otra tribu, de lo contrario aquí diría, pues bueno, yo también soy de otra tribu, así que yo no soy yehudí. No, sino que en el entendimiento de la palabra yehudí es un verdadero adorador. Así como él se identifica siendo del mismo pueblo salvífico y el pueblo del pacto, mantiene su título honorífico como pueblo de Elohim, como dice en la descripción del versículo 1. Entonces, por consiguiente, Israel físicamente es el pueblo elegido. Físicamente es el pueblo elegido. Aquí con esto, pues, vamos a entrar en varios detalles de lo de la teología de reemplazo y todas esas cosas que no son nada de eso bíblicas, pero bueno, estudiando vamos a ir entendiendo el significado de lo que Pablo está hablando y el propósito de Yeshua, nuestro Mesías, y Elohim con su pueblo. Entonces, por consiguiente, Israel físicamente es pueblo elegido, aunque en la religión tradicional se apartó siglos después del olivo. O sea, no siempre fue así, que la religión tradicional, en este caso llámese la religión que más abunda donde quiera, no todo el tiempo se apartaron ellos, no todo el tiempo fue apartado desde que llegó Yeshua, nuestro Mesías, sino que fue después que se hubo una división entre los del camino, o llámese nazarenos, o llámese mesiánicos. Todos ellos entendían que estaban injertados en este olivo que es Israel, y por consiguiente pues seguían las mismas reglas, excepto las tradiciones de los ancianos. Ahora, la iglesia se mantuvo o se mantiene en el propósito del contexto del capítulo como una rama injertada, algo que se agregó a la rama del olivo. Acuérdense, estábamos de una rama nada más. ¿Ok? Pablo está diciendo y explicando a todo aquel que no tiene una clara identificación como una rama injertada, una o un hijo espiritual adoptado. Israel es hijo en sentido étnico, o sea, de sangre, especial y distinto a cualquier nación, como nación de Israel. Pablo está diciendo y explicando, no ha eliminado en cuanto a tal pueblo judío o hebreo o israelita del plan de la salvación, como muchos piensan. Ya los desechó, ellos ya no son salvos, ahora nosotros, vengas para acá, síganme los buenos. No está hablando de eso la Biblia, no se trata de eso. El pueblo de Israel, los judíos, por ellos mismos, menciona Yeshua, la salvación viene de los judíos, de donde venía el mismo Yeshua y el propio Pablo. Así que, si viene de ellos, ¿por qué los desecharía? En el segundo verso, amplía su pensamiento. No ha desechado Elohim a su pueblo Israel, el cual desde antes conoció, antes del pacto. El Todopoderoso había elegido de entre las demás culturas a Israel por su fidelidad, porque no exigió del Todopoderoso recompensa antes del pacto. No
fue interesado, dame esto y ahora sí lo voy a seguir. ¿Por qué? Porque Israel era un pueblo pobre, era un pueblo, como él mismo lo menciona, un poco duro de corazón, pero eran personas que se tenían de más baja estima, pobres. El Todopoderoso escogió a Israel no por capricho. Primero, de acuerdo a la historia, de acuerdo a las tradiciones y de acuerdo a los ancianos, nos comparten estas palabras. Nos dice que primero ofreció la Torá a los hijos de Esaú, pero no la aceptaron porque prohibía matar. Después de esto, ofreció la Torá a los hijos de Amón, pero estos lo rechazaron porque prohibía la transgresión inmoral. Elohim fue a los hijos de Ismael y estos la rechazaron porque prohibía robar. No hubo pueblo alguno que Elohim no visitara y todos rechazaron la Torá. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta la disciplina. Esto parece hoy como cuando está predicando uno la Torá a los demás pueblos y dicen, yo no tengo que estar observando los 10 mandamientos que se dieron en el Monte Sinaí. No tenemos que, ya Yeshua lo quitó de la misma manera. ¿Qué hace él entonces? Pues lo va dando a quien lo quiera aceptar, a quien acepta la Torah, a quien quiere ir aprendiendo día a día, a quien quiere ir viviendo conforme a los mandamientos y no diciendo eso ya no es para mí, solamente para el pueblo judío. Le tiras todo al pueblo judío, pero entonces quieres la mejor parte para ti, o sea, quieres tú la salvación, rechazando al pueblo judío, pero sí, allí quieres tú que él viva conforme a la Torah y tú quieres recibir la mejor parte. Dale a ellos el sacrificio, dale a ellos el sacrificio, que se sacrifiquen. Y yo me la llevo suavecita. Si de los dos pueblos hizo uno, ¿cómo pues entonces puede él o haría de que cada quien viva como le dé la gana y solamente a los Yehudí, a los de Judá, tenerlos con los mandamientos? No puede ser así. Así que luego fue y visitó a Israel, les ofreció la Torá y ellos no preguntaron nada. Ellos, como dijeron, le dijeron a Moisés, todo lo que él diga haremos. Y no se excusaron ni pusieron una condición antes de eso. Dice, fue y visitó a Israel y ofreció la Torá y ellos no preguntaron nada. Dijeron, actuaremos y aprenderemos. Aunque la religión tradicional se proclama pueblo exclusivo de Elohim, o sea, la iglesia, no hay ninguna expresión en el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento conocido como nuevo pueblo de Elohim. No hay tal palabra, es simplemente una teología. ¿Qué es una teología? Pues más que nada es algo que el hombre se ha inventado. Algo que el hombre se ha inventado. Porque en la Escritura no menciona que él reemplazó a Israel con la iglesia, sino que es algo teológico que alguien ha inventado. No hay sustitución en función de salvación, sino que, como Pablo explica en este capítulo, la iglesia es compartícipe en el plan de salvación. El concepto de sustitución se desarrolló en la comunidad de la religión tradicional siglos después por exégetas de la comunidad griega como Orígenes, Tertulianos, etcétera, y más creencias que ellos han agregado y han puesto, que no las vamos a compartir hoy. Pero si nosotros estudiamos más atrás, cuando empiezan todos estos hombres que empiezan a traer filosofías, que empiezan a acumular la mezcla entre el pueblo de Israel y la religión pagana, vemos que de allí para adelante la iglesia empieza a apartarse.
Las mismas ramas que estaban injertados allí empiezan ellos a querer desgajarse para atrás otra vez. En el verso 3 al 5 de Romanos capítulo 11, sigue diciendo. En el verso 2, no ha desechado Elohim a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice Elías la escritura como invoca a Elohim contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y proclamaron matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Estas palabras, voy a leer el verso 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. La gracia ya existía. Aquí si nosotros regresamos otra vez al versículo 5 del capítulo 11 de Romanos, vemos que ya la gracia ya existía. Todos fueron salvos por gracia, nadie fue perfectamente santo. Todos fueron salvos por gracia. Hay que entender esta palabra. Esto no vino con Mashiach, no, sino que ya estaba desde lo anterior por gracia. Así que en el verso 3 al 5 Pablo hace un remedio, interpretación alegórica de los tiempos de Elías, cuando Israel se había endurecido por la idolatría y como el Todopoderoso lo rechazó. ¿A quién? A Israel. Ellos mismos rechazaban al Todopoderoso, aunque el Todopoderoso ha mantenido un remanente siempre fiel en su tiempo, como en los tiempos de Elías. También en todos los tiempos, en cada generación, mantiene un remanente. Ahora, en aquellos tiempos también se mantuvo judíos fieles a la Torá por misericordia divina. En los versos 7 al 10 explica cómo ha sido Israel endurecido y tropezado por voluntad divina y no por capricho, para que los gentiles fueran injertados a el olivo natural. ¿Han tropezado los de Israel aquellos que no guardan la Torá para que cayesen? En ninguna manera. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. A esto añade: y si su transgresión es riqueza del mundo y su defección a la riqueza a los gentiles, cuanto más su plena restauración, que está de la palabra apocatastasis, su plena restauración acontecerá cuando se establezca el reino mesiánico. Por eso dice: y todo Israel será salvo, cuando todos los pueblos y naciones vengan a adorar al Eterno, a luz de las expectativas de la restauración del reino davídico de Israel. Podemos entender a Pablo como cita este versículo: yo voy a restaurar a Judá y a restaurar a Israel, y lo restableceré como en el principio. Palabra que se lee en Jeremías 33, versículo 7. En el verso 13 y 14, Pablo identifica su misión con los gentiles. Vamos a continuar leyendo la carta a los romanos. Sigue diciendo, vamos a ir leyendo desde el versículo 6 para no salirnos del entendimiento, que dice: y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Ahora vamos a brincarnos desde el versículo 12 y 13. 11 dice: digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. 13 y 14. Porque a vosotros hablo, goyins, gentiles, por cuanto yo soy apóstol o enviado. La palabra apóstol viene de apostelos, que quiere decir enviado. Cuanto yo soy enviado a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos.
Entonces, en el verso 13 y 14, Pablo identifica su misión con los goyim o gentiles, que quiere decir naciones, no descartando su cultura y su estilo judío de vivir la vida. Para el autor, su identidad hebrea estuvo presente en todos sus escritos y en toda su vida. Aquí se identifica étnicamente como israelita, por si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Después de esto tenemos del verso 15 al 21 una serie de palabras interrelacionadas: raíz, masa, ramas, olivo, desgajar, injertar, etc., cual leeremos a continuación. Del verso 15 al 21 nos dice: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa. Escuche bien la descripción. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Veamos lo que está describiendo. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, pero vea antes de mencionar las ramas desgajadas lo que dice anteriormente. Dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues la rama dirá: fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Así que entender esta alegoría del olivo natural de Israel es muy importante para no caer en arrogancia y entender por qué él hace mención del olivo natural, que es Israel, o del árbol del olivo en sí. Porque está sobrepuesto sobre ramas profundas, fuertes. Y después, esas ramas son las que sustentan al árbol. ¿Qué somos nosotros entonces? Algo que fuimos injertados de las ramas, injertados entre las ramas. Que por cierto, en la traducción de la Reina Valera se traduce como injertadas en lugar de ellas, pero en otras traducciones se lee como injertadas entre ellas. Entre ellas. Así que, sea como sea el propósito del abacados, lo importante es no caer en blasfemia, ni caer tampoco en arrogancia, desechando a nuestros hermanos de casa de Judá, diciendo: ellos les va a pasar esto, ellos son desechados, ellos esto, hasta coraje, porque ellos mataron a Yeshua de acuerdo a la tradición, sin tener conocimiento. Ahora, Israel siempre ha sido, desde el principio, cuando el Eterno saca al pueblo de Egipto, lo lleva a la tierra que fluye leche y miel, vemos que desde entonces siempre ha permanecido. Vemos otra alegoría cuando Moshe Rabbeinu va a perseguir la oveja, vemos que está la zarza ardiente. Esa zarza en muchas ocasiones se usa también como una alegoría para el pueblo de Israel, que por más que se está ardiendo y ardiendo, ve que no se consumió. De igual manera es una representación, un simbolismo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, por más que le han tratado de deshacerlo, no han podido y siempre ha sobrevivido para la gloria del Akados Baruj Hu, del santo bendito sea su nombre. Yod-Hei Vav-Hei. Todo esto tenemos que ir entendiendo y entender por qué Pablo usa esta alegoría. Teniendo desde todo que
lo que contiene el árbol del olivo es algo santo. Cuando Pablo utiliza el concepto raíz en totalidad del árbol, se entiende que el tronco y raíz en esta tipología representan el fundamento de la cultura hebrea. El judaísmo ahora habla de las ramas. Estas son los gentiles injertados al tronco, pues el gentil se tiene que injertar, así como serán injertados otros judíos que no practicaban la fe. La iglesia gentil es olivo silvestre y el olivo natural, Israel, sostiene a las ramas y la sustenta con la savia. ¿Qué cosa es la savia? ¿Por qué Pablo hace referencia a esto que es tantísimo importante para nosotros? El olivo natural, Israel, sostiene a las ramas y la sustenta con la savia. ¿Qué significa esto? Con la Torá sustenta. Desde el principio, cuando él hace referencia a que aparta un remanente, siempre son personas fieles a los mandamientos, que no se han revuelto en lo más que es, vamos a decir, usuable y pecaminoso en los tiempos de anteriores y aún hoy, en la idolatría, en fornicación de idolatría, en adulterio de idolatría, que era lo más abominable. Él siempre se apartó personas que aún llevaban y mantenían la savia, la Torá. Pablo en esta metáfora diferencia al olivo natural del olivo injertado, o sea, del gentil, como rama, y dice: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. No te ensobrepescas, sino teme. Quizás entre los de la religión tradicional proceden de la gentilidad romana, comenzaba a difundirse en cierto antijudaísmo que se nutría del paganismo cuando mezcla las religiones. El apóstol rechaza esta actitud y lo reprende de manera enfática. O sea, ¿qué quiere decir con esto, Pablo? Que ya desde anteriormente, cuando se lleva el evangelio a los romanos, personas que creyeron en la palabra de Yeshua predicadas por Pablo y los demás apóstoles, empezaron ellos a guardar la fe. Pero salido personas antisemitas que llevaban cierto coraje y diferentes ideas a las que traían estos apóstoles, empezaron a agregar cosas del paganismo, como diciendo: ya nosotros somos el pueblo de Elohim, ellos ya son rechazados. ¿Qué dice él? Teme, porque tú no sustentas las ramas, ni eres tú quien sustenta el olivo, es Elohim por medio de su Torah. Así que uno de los comentaristas comenta al respecto: la iglesia e Israel se sitúan en una relación histórica, salvífica e indisoluble, que vista desde el planteamiento paulino, o sea, desde las cartas de Pablo, no supone que el Todopoderoso haya sustituido a Israel por la iglesia, o que ya ha plantado en el mundo un segundo olivo natural junto al que ya existente, o sea, Israel. En realidad existe un solo olivo natural, que es Israel, y en él ha sido injertado ¿quién? La iglesia. Las ramas de Israel, temporalmente desgajadas de este olivo, volverán a ser injertadas al final. Para esto, vamos a ir a la escritura, Romanos 11:24. Romanos 11:24 dice: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. No es que ya se desecharon y se fueron y ya no, nada que ver, no. También serán restaurados, también serán injertados para atrás. O sea,
porque se volverán a la fe. Muchos que no, solamente Elohim sabe. Pero no podemos poner nosotros con ese espíritu de antisemitismo a rechazar cuando Pablo aquí nos está diciendo, si eres injertado al olivo, tienes que ser igual. Lo que implica claramente que esas ramas se conservarán en el interín ni se secan ni son quemadas. Precisamente esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Si ese olivo natural junto con sus raíces sostiene a la iglesia, o sea, las ramas que fueron injertadas, entonces la iglesia sigue viviendo de Israel y no puede prescindir de él si no quiere marchitarse. Si se olvidara de Israel, se desgajaría de sus raíces. Por eso, observa justamente cómo Pablo pone su alegoría para enseñarnos a nosotros ese gran ejemplo. No eres tú quien sustenta a el olivo, no eres tú. Israel sigue aún hoy sosteniendo a toda la iglesia, le guste o no le guste. Sí que se mantiene por pie al lado de la iglesia como raíz suya. Por eso nosotros decimos, somos de las raíces hebreas. De las raíces hebreas. Israel acompañará a la iglesia a través de la historia hasta el final. Y la iglesia debería reconocer que por fin a Israel como compañero en el camino, entonces comprenderá con mayor claridad que el Todopoderoso está al lado de ella, porque está al lado de Israel. ¿Por qué? Porque ha sido injertada en el olivo. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Escuche bien. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel, nunca olvide esto, y luego todo Israel será salvo. Pablo usa un concepto tomado del paganismo muy utilizado en todas sus epístolas, para poder ser entendido en un ambiente gentil. En el mundo pagano proliferaban los misterios religiosos como el culto a los diferentes dioses que no quiero mencionar. Estos cultos se desarrollaban con un ritual secreto o misterioso. Pablo usa el concepto para demostrar su inquietud de cómo ubica Israel como relación a los gentiles en cuanto al plan salvífico. Aunque Israel está endurecido en el evangelio parcialmente, escuche esto, parcialmente, por parte. En un momento en el futuro que se desconoce quiénes están incluidos en esta frase, ¿y cómo se salvará? Sobre este punto hay diversos debates teológicos. Unos afirman que se convertirán al evangelio cuando ocurra la venida de Yeshua, nuestro Mesías, y otros opinan que alcanzarán la salvación en una forma especial. En primer lugar, el texto no habla de una conversión, sino de endurecimiento y de salvación. Endurecimiento que el Todopoderoso quitará, como está escrito en referencia de Isaías, capítulos 59, 20 y 21. Acuérdense de las profecías de revelaciones y acuérdense de las profecías de los profetas que se conocen como profetas menores acerca de la venida de nuestro Maestro. Pero de igual puede encontrar referencia en Isaías 59, versículo 20 al 21, en Isaías 29, versículo 7 y en Jeremías 13, versículo 33 y 34. En el verso 27, Pablo aclara quiénes están endurecidos, hablando otra vez de la carta a los romanos. En el verso 27 dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en el verso 27 Pablo aclara quiénes están endurecidos, los que han pecado y se han apartado de la Torá. Hay que entender estas cosas para entender quiénes somos, qué raíces somos y cómo queremos seguir al Todopoderoso. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahora, aclara la diferencia entre gentiles y judíos. Así que en cuanto al evangelio son enemigos, otra traducción, contendedores, por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, o sea, del pacto abrahámico. Las expresiones amados en razón de elección y los dones y la vocación de Elohim
son irrevocables. Tienen como única razón de ser el fundamentar la permanencia del ser amado de Israel en la idea de la irrevocabilidad de las promesas de Elohim, o lo que es lo mismo. A partir de su fidelidad, o sea, fe, los paganos ya experimentaron la misericordia de Elohim por el Mesías. Ellos también fueron desobedientes en otros tiempos, y vemos que nuestros padres han sido, y nosotros éramos también. Poco a poco ya nos hemos recatado, nos hemos estado adjuntando a la fe poco a poco. No estoy diciendo de golpe, poco a poco hemos sido siendo guiados, y poco a poco nos hemos ido apartando de las cosas paganas, Así que los paganos ya experimentaron, muchos están experimentando, muchos ya hemos experimentado la misericordia de Elohim por medio del Mesías o por el Mesías. Ellos también fueron desobedientes en otros tiempos, como ahora todavía lo es Israel. Por consiguiente, el Todopoderoso ha incluido a todos, paganos y judíos, apartados en la desobediencia para perdonarlos, a fin de apiadarse de todos. De ella Israel no está excluida, porque el Todopoderoso sigue siendo fiel a sus promesas, aquellas que un tiempo había hecho a los patriarcas y que nunca revocará. En la misericordia o gracia de Elohim sobre la elección, vocación y promesas de Israel, que se salvará en una forma especial y no por una conversión. Israel, yo nunca te olvidaré. Isaías 14:21. Nunca olvide eso usted que ha predicado o cree en la teología del reemplazo. Israel será salvado por el Todopoderoso en una salvación eterna. Isaías 45:17. En Elohim hallará la salvación y la gloria toda la descendencia de Israel. Isaías 45:25. Desde el verso 22 al 24 habla de la bondad y misericordia de Elohim con las ramas del olivo natural, hebreos sife, desgajadas, que en su momento el Todopoderoso las restaurará. Cuanto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo, o sea, en Israel, porque son pueblo propiedad del Eterno, pueblo de su propiedad. Esto y estas palabras las encontramos en el libro de Shemot, la Torá, Éxodo 19, versículo 5, Devarim, Deuteronomio 7, versículo 6, Devarim 14, versículo 2, Devarim, o sea, Deuteronomio 26, versículo 18. En el día que yo preparo, constituirá mi propiedad, dice Adonai de los ejércitos. Yo los perdonaré como perdona un hombre a su hijo que le sirve. Malaquías 3:17. Pablo enseña que este endurecimiento al pacto mesiánico está dispuesto por el Todopoderoso y no por los hombres, para que los gentiles entren a la salvación. O sea, da un chance. Esto es un misterio, es lo que Pablo está explicando. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Al final del discurso dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, con referencia a la providencia salvífica de Elohim tocante a las acciones con Israel. Aun cuando Israel no se incline al Evangelio, escuche bien, aun cuando Israel no se inclina al Evangelio, no por esto perdió su naturaleza de pueblo del Eterno. La persona dice: vimos a un judío. Este judío no vive la Torá, anda como sea, como le da la gana, como un pagano. Pero que él es de sangre judía. Aún trae sangre israelita. Y es parte de la promesa de Abacados a nuestros patriarcas. Así que las circunstancias de su endurecimiento contribuyeron en modo decisivo a que Israel se haya conservado hasta hoy como pueblo peculiar de Elohim. Es muy poco verosímil que un Israel que se hubiera convertido al cristianismo, por ejemplo, en su totalidad, no hubiera perdido sus rasgos culturales.
el judaísmo se habría disuelto en el mundo si se hubiese apartado con las creencias que tenemos hoy en la religión tradicional. Se hubiera disuelto. Pero el Todopoderoso lo evitó para demostrar ante los pueblos con el ejemplo de Israel su poder y su gracia. Pablo no ha tachado a Israel porque el Todopoderoso tampoco lo ha hecho. No ha dicho que va a ser desechado porque el Todopoderoso no lo ha hecho tampoco. Él siempre lo ha mantenido como pueblo. Lo que hace es reconocer que los judíos se han convertido en bendición y salvación a las naciones. Lo que Pablo está explicando al mostrar el olivo natural y al injertar a las ramas es bendición porque hemos sido injertados para atrás. Así que lo que hace es reconocer esta gran bendición que ha venido a los gentiles por el endurecimiento en parte, por el pacto mesiánico. Todo Israel será salvo. Pablo no pierde de vista a su pueblo de origen, porque según su convicción, Yeshua es Mesías también de Israel, no solamente de la iglesia. Recopilando el mensaje, Pablo nunca excluye a su pueblo de la promesa de salvación. Pablo reconoce los privilegios de su pueblo. Pablo contempla a los pueblos paganos y su salvación con relación a Israel, cosa que no ha hecho la teología de la religión tradicional hasta nuestros días. O sea, reconocer que Israel siempre ha sido el pueblo de Elohim y que siempre lo será, por la promesa dada a nuestros patriarcas. Y en sí, pues nosotros también somos israelitas, no nacidos en Israel, pero hemos nacido en la dispersión. Pablo no ha dispensado a los judíos de la ley, o sea, que ya no la guardan. Pablo es parte del olivo natural que sustenta las ramas. El Elohim de Pablo es Elohim de Israel. Pablo utilizó las escrituras hebreas y pensó en categorías judías para su mensaje. Ningún hombre de la iglesia primitiva amó tanto a Israel como Pablo. Digo la verdad en el Mesías, no miento, dijo Pablo, y mi conciencia la atestigua en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo. Grande es mi tristeza y llevo un dolor incesante en mi corazón, decía Pablo, pues estaría dispuesto hasta verme apartado del Mesías en favor de mis hermanos, de mis parientes, según la carne, de acuerdo a Romanos 9, versículo 1 al 3. Pablo no paganizó a Israel ni le negó su calidad de pueblo santo de Elohim, como era el propósito del Todopoderoso. Para Pablo, Israel sigue siendo el pueblo de Abraham. La teología debería aprender de una vez pensar y hablar de Israel del mismo modo y ejemplo que nos ha dado el enviado Pablo. ¿Cómo? Siempre hablar en favor de Israel, amar a Israel y entender que los dones de Elohim son irrevocables. No tiene que ver nada con los dones de lo que se conoce hoy en estos tiempos. En realidad el contexto no está hablando de eso, está hablando de los dones, de las promesas que se le dio ya al pueblo de Israel. Son irrevocables. A David se le hicieron las promesas acerca de Salomón, pero Salomón pecó. ¿Y qué dijo el Todopoderoso? ¿No vendría castigo en los días de Salomón por la promesa dada a David? Por el favor dado a David, por las palabras, por el amor a David. Y si a él se le dieron promesas, se conoce como los dones y son irrevocables. Así que, con esto, queridos hermanos, amigos, hemos terminado el estudio de este día. Hemos nosotros explicado por qué Pablo utiliza la alegoría
del árbol del olivo natural, que es Israel, de este árbol en sí. Ya vimos las cualidades del árbol: fuerte, frondoso, ramas fuertes que sustentan el árbol. Vemos que puede sobrevivir con poca agua. Vemos de que puede vivir en cualquier lugar, seco, llanura, boscoso, no importa. Vemos que comparte su savia con las ramas que han sido injertadas. Da sombra a aquellos que quieren acogerse debajo, o sea, protegerse del sol. Y vemos que aunque sea algo antinatural, el Eterno ha hecho este misterio para que viniera la oportunidad a las ramas del olivo silvestre, de los quienes se les conoce como gentiles, que quiere decir naciones, en hebreo goyim, naciones. Y nos enseña a través de esto de que nosotros tenemos que acoplarnos a Israel, a la savia que es la Torah. Porque eso es lo que hacían los antiguos cuando pertenecían como pueblo de Elohim hasta el momento de Elías. Él dijo: un remanente. Ese remanente se ha estado nutriendo de la savia, ha vivido conforme a la Torah. Así que los invito a todos ustedes a que, si usted ha sido injertado a ese olivo que es Israel, usted ya es parte de Israel. Usted ya no es un pagano. Ya tiene que empezarse a nutrir con la Torah. Con la Torah, donde nos enseña a nosotros cómo vivir. Tenemos 613 mandamientos en esta Torah, en la instrucción, y esos 613 mandamientos, como 280 y algo, aplican para el ser humano hoy en la dispersión. Lo demás no se puede hacer porque no hay templo, y muchos pues ya han tenido su cumplimiento. Pero aún así vemos que aunque haya tenido su cumplimiento, en este caso y en ejemplo, vamos a decir, la Torah menciona Pesaj. Pesaj ya tuvo su cumplimiento. Pero vemos que ahora estamos haciendo un recordatorio de ese cumplimiento. Porque la Torah es eterna. La Torah es eterna y para siempre. Quiero compartir, antes de cerrar el estudio, en el libro de los Salmos, capítulo 119. Este salmo yo se lo recomiendo, todos son buenos, pero en este Salmo 119 habla de las excelencias de la Torah de Elohim, hablando siempre de la Torah de Elohim en este capítulo. Recuerde, Salmo 119, dice así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la Torah de Adonai. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus misvot, tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. ¿No se ha preguntado usted
Porque antes no conocí la Torá o los mandamientos o al Señor para no hacer tanta cosa mala que hice. Y eso le cae a uno como vergüenza de cómo anduve anteriormente. Pero damos gloria, alabanza al Abacados. Damos gracias a Él, a su amado Hijo, que vino y nos ha rescatado a través de ese sacrificio, para que entendamos que en un tiempo en lo que anduvimos, éramos contrarios a todo lo que estamos leyendo. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito, oh Eterno, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos tus juicios en tu boca. No me he gozado en el camino de tus testimonios. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no olvidaré tus palabras. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torah. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Recuerde, sus testimonios son delicia, no carga. Los mandamientos son delicia, no carga. No como se nos ha enseñado. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu Torah. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Adonai, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Adonai, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento. Más que nada, tenemos que pedir al Eterno entendimiento para poder entender sus mandamientos y vivirlos conforme a lo que Él manda. No nada más tenerlos. Yo puedo tener mi Biblia aquí, pero si no entiendo lo que dice, de nada me sirve. Es como tener un periódico en la mano, leer lo que pasó. Es un periódico, solamente unas letras ahí. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que pedir, como dice el versículo 34 del Salmo 119, dame entendimiento y guardaré tu Torah. Queremos que guardarla con entendimiento, no ciegos, no ignorantemente, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Pero tenemos que anhelarlos, no sentirlos como un peso. Venga a mí tu misericordia, oh Adonai, tu salvación, conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Grábese bien el versículo 44, para los que creen que ya se aprobó todo lo que dice la Torah. Dice, guardaré tu Torah siempre, para siempre y eternamente.
no dice hasta que viniera el Mesías. Y andaré en libertad. Así que guardando la Torah anda uno en libertad, porque no robas, no adulteras, no matas, no haces nada, no chismeas, nada. Andas en libertad, andas libre. Dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Ejemplo nos dio Pablo cuando él habló delante de los principales romanos. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu Torah. Así que venga tribulación y venga lo que venga. ¿Qué nos enseña aquí el salmista? A no apartarnos de la Torah. Me acordé, oh Adonai, de tus juicios antiguos y me consolé. ¿Cuáles juicios? Tuvo juicios antes de Noé. O sea, de que él entrara con sus hijos. Hubo un aviso antes de entrar a la arca, y cuando entró a la arca vinieron los juicios. Otro juicio vino a los egipcios. Otro juicio en la torre de Babel. Y estos eran juicios justos. Y juicios al pueblo del mismo Elohim por rebeldes. Por eso dice, me acordé, oh Adonai, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu Torah. Cuidado con dejar la Torah, que se le llama a la persona inicuos. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa de donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Adonai, y guardé tu Torah. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Hay bendición también en guardar los mandamientos. Mi porción es el Eterno. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Tenemos que entender, en este caso, en el versículo 58 del salmista, tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Muchas de las ocasiones tratamos a preguntarle o a exigir al Eterno cosas de las cuales Él no ha prometido. Cosas para nuestros propios gustos y deleites. Pero no es como dice su palabra. Tenemos que pedir conforme de acuerdo a su palabra, para que se cumpla la palabra. Pero en la obediencia, en el versículo 56 está la respuesta. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé. Ahora, en el versículo 59 tenemos que tomar en cuenta algo que nos está diciendo. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. O sea, usted tiene que considerar, usted que se ha apartado o anda medio chueco y quiere arreglarse con el Eterno, léase aquí esta parte, en el versículo 59. Considere sus caminos, considere cómo anda caminando usted, para que vuelva los pies a los testimonios del Todopoderoso, al propio testimonio suyo, que sea bueno, porque los testimonios que nos da el Todopoderoso es ser un Elohim justo, santo y bueno. Versículo 60, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. No deje de aquí a 20 años, ya que usted esté viejito, que diga, no, pues hoy soy nuevo, soy joven, voy a disfrutar la vida, voy a hacer y deshacer. Ya cuando esté viejo y cansado, pues entonces ahora sí voy a guardar los mandamientos del Todopoderoso. Eso no es lo que enseña la Escritura. Lo que enseña la Escritura es, me apresuraré y no me retardé. Me apresuré y no me retardé. ¿Y cuándo? En cuanto tuvo cuenta, cuando se dé cuenta de que hemos estado mal, hay que apresurarnos al arrepentimiento, a dejar todo lo malo. Dice, en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me ha olvidado de tu Torah. Así que nosotros podemos vivir entre medio de muchos mundanos, como dijo el propio Mesías en el libro de Mateo. Deja que crezca el trigo y la cizaña al mismo tiempo. Quiere decir que siempre vamos a estar rodeados de personas impías, personas paganas, personas malas. Pero ¿cuál es la victoria y la recompensa? El fruto que vas a dar al final. O sea, en el crecimiento, son gentes, todos son gentes, todos se parecen.
pero la distinción es en el fruto de la planta. La cizaña no da el fruto que da el trigo. Así que aunque nosotros crezcamos entre, como dice el versículo 61, compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley, de tu Torah. Así que si eso llevamos por obra, el fruto que demos será el resultado de la obediencia y que somos verdaderamente el pueblo de Elohim. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. ¿Quién hace eso? Probablemente nadie. Muchos sí, muchos no. Compañero, soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Nosotros tenemos que tener personas que sean amigos, que digamos son amigos que puedo confiar como amigo. Aquellos que también viven las mismas cosas. Guardan Shabbat, leen Torah, guardan los mandamientos, viven las fiestas del Todopoderoso y creen que la Torah aún sigue de pie. De tu misericordia, oh Adonai, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Bien has hecho con tu siervo, oh Adonai, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus misvots he creído, tus mandamientos. Lo importante también es de que en los mandamientos que pone el Todopoderoso tenemos que tener fe en que Él nos los dio para guardarlos. De tu misericordia, oh Adonai, está llena la tierra. Entonces, versículo 66, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. No se sorprendan que le pase a usted lo mismo. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu Torah me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. La humillación uno aprende. En la humillación uno aprende la obediencia. En la humillación uno aprende. Si es usted humilde, ver que la autoridad es el Abba, el Santo, el Abba, el Padre, Papito. Mejor me es la Torah de tu boca que millares de oro y plata. Mejor es la instrucción del Abacados, que es la Torah, porque salió de él, que todo el oro del mundo. ¿Por qué? Porque viviendo en obediencia vas agradando al Eterno, que al final tendrás una recompensa. Y los tesoros del mundo, el oro y la plata, te pueden seguir toda tu vida, pero el final es desechamiento. El final es para siempre. Nunca estar con el Eterno, muerte eterna. Tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, Adonai, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Conforme a la fidelidad. ¿Qué dice la palabra? Él no te dará más prueba de la que no puedas soportar. Así como vendrá la prueba, también vendrá la salida. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu Torah es mi delicia. Tenemos que aprender esto. ¿Qué es la Torah? Los mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? La palabra del Todopoderoso. Lo que nosotros oímos siempre en el Brit Hadashah, o sea, en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios. Y creemos nosotros, bueno, esa palabra de Dios, pues la que está en el Nuevo Testamento, la que está en carta a los romanos, la que está en la carta de Juan, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí es la palabra. No. Siempre que se hace referencia de la palabra, aquí ya la está citando el salmista y todavía no había venido Yeshua. Está hablando de la palabra que salió de la boca del Todopoderoso, de la Torah,
venga a mí tus misericordias para que vivas, porque tu ley es mi delicia. La palabra del Todopoderoso, la ley, tiene que ser nuestra delicia. No decir que ahora estamos bajo maldición, de que hemos ahora sido rechazados porque estamos judaizando. Pues si es así, entonces ¿qué está hablando el salmista, el Salmo 119, versículo 77? No tendría sentido, sino que claramente está diciendo de que la Torah, la instrucción, es mi delicia. Por ejemplo, si yo robaba, antes era perseguido, hoy me llegó la Torah. La Torah me dice, no robarás. Bueno, ya no tengo que ir por ese lado. Y ahora tengo paz por ese lado porque conocí la palabra del Eterno que dice, no robarás. Y si ya no voy a robar, pues no tengo que cuidarme. Ya no tengo que seguir huyendo, porque ya conocí la palabra, que es el mandamiento, no robarás. Y con esto, pues me trae paz a mi alma. Ya no tengo esas ansiedades. Muchas veces las ansiedades vienen por las transgresiones que cometemos en el resto del día, por las preocupaciones, por las cargas, por los remordimientos de conciencia. Y pues en este caso ya no será igual. Ya ahora tenemos que deleitarnos en la Torah del Todopoderoso, porque hemos sido libres, no como se cree en la religión tradicional. Hemos sido libres porque ya no tengo más preocupación. Yo estaba atado antes a la persecución, al pecado, a la robadera. Ahora soy libre. Ya puedo ir para donde sea porque ya no soy un bandido. Ya el mundo me verá diferente. Ya el mundo me verá como una persona humilde, como una persona de Elohim y como una persona que ha cambiado y ahora es libre de todas las maldades, es libre de todas las acusaciones, de todas las persecuciones, y estoy dando el fruto. Estoy siendo un ejemplo. Y allí es donde viene el testimonio. Para que las naciones, para que mis compañeros vean yo a quién sirvo hoy, pero a través de mi testimonio le traeré gloria al nombre del Todopoderoso, o sea, reconocimiento de que Él es santo, porque yo soy santo, y estoy dando el ejemplo como santo a las naciones, a los gentiles. Y no estoy participando en que el nombre del Todopoderoso sea pisoteado por causa mía, sino que al nombre le traigo y le estoy siendo representador o representando, dándole el lugar a Hashem, al nombre, a la santidad del nombre, mostrando yo el nombre del Todopoderoso a donde quiera que voy, mostrando de que Él es santo. Por consecuencia, yo tengo que mostrar todo lo que predico, todo lo que dice la palabra y todo lo que yo estoy enseñando, siendo el ejemplo, ya que yo he sido injertado, ya doy el ejemplo. ¿Cómo fue el primer propósito del Todopoderoso? Siendo luz a las naciones. Amén. Con esto nos dejamos. Vamos a hacer una oración para despedirnos hoy en este bonito Shabbat, en este día.
y los invitamos a que siga con nosotros estudiando la Torá, estudiando los profetas, estudiando el Brit Hadashah, el pacto renovado, para que tengamos más conocimiento, entendimiento y sepamos lo que el Abacados quiere de nosotros. Conocerlo a Él nos da a nosotros un gran ejemplo y nos enseña a cómo caminar día a día para ser ejemplo de todos los gentiles y también ellos glorifiquen el nombre del Todopoderoso. Yod, Hei, Vav, Hei. Sea el nombre bendito, el nombre del Rey de Gloria, por siempre y por toda una eternidad. Bendito sea su nombre. Vamos a hacer la oración para despedirnos en este Shabbat. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el estudio de este día. Te damos gracias porque nos has injertado en el olivo natural que es Israel a través del sacrificio de Yeshua, nuestro Mesías. Sigue llamando a tus ovejas, Padre, toca los corazones de todos ellos para que ellos atiendan a tu llamado y sean partícipes de las promesas, de la rica savia y de todo lo que tú has dicho y dado a nuestros ancestros, las promesas a Israel que has compartido con nosotros a través del sacrificio de Yeshua. Gracias en el nombre de tu amado Hijo Yeshua Mesías. Amén y amén. Amén. Vamos a cantar el Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Israel, 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 Odavinu, 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 Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Miremos el correspondido Shema de este estudio. Me acompañen a decir el Shema para despedirnos por este día. Vamos a tapar nuestro rostro para decir el Shema. We're going to pray. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, oh Israel, el Eterno nuestro Dios es uno. Amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y llevarás dentro del corazón estos mandatos que yo te doy. Los inculcarás a tus hijos y hablarás de ellos cuando estés en tu casa, en tus caminos, cuando te acuestes y cuando te levantes. Los traerás como señal en tu mano y serán como frontales entre tus ojos. Los pondrás en las jambas de las puertas de tu casa y en los portales de tu ciudad. Amén y amén. Shabbat Shalom a todos ustedes. Que el Eterno los bendiga. Paz y bendiciones.